El reloj marcaba las 9 de la mañana, cuando la torre de cristal sobre Paseo de la Reforma comenzaba a llenarse de ejecutivos trajeados. Afuera, el bullicio de la ciudad nunca descansaba. Claxonazos, vendedores ambulantes ofreciendo tamales, y el sonido lejano de un organillero mezclado con el rugido constante de los automóviles. Dentro del edificio, el silencio elegante del lobby contrastaba con el caos de la calle. Mármol brillante, plantas perfectamente alineadas y un aroma a café recién molido creaban la atmósfera de un mundo reservado para unos pocos. En la cima de aquel rascacielos se preparaba una junta crucial. Las carpetas estaban dispuestas, las pantallas encendidas y el aire acondicionado. Soplaba un frío que obligaba a los asistentes a ajustar sus sacos. Era un escenario donde las palabras podían valer millones y los gestos definían jerarquías invisibles. En medio de aquel ambiente, nadie imaginaba que un hombre ajeno a ese círculo terminaría siendo el centro de todo lo que estaba por ocurrir. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas relatos que transforman, conmueven y nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante. El protagonista de este relato no llevaba traje ni portaba un portafolio elegante. Se llamaba Manuel Hernández, empleado de limpieza en esa misma empresa, un hombre de rostro cansado, piel curtida por el sol y manos ásperas por años de trabajo duro. Su uniforme azul, con un logotipo deslavado en el pecho, lo distinguía de los demás asistentes como alguien que no pertenecía a ese mundo. Sin embargo, él entraba a esas oficinas cada día con la frente en alto, convencido de que aunque sus zapatos no brillaran como los de los ejecutivos, su dignidad valía tanto como la de cualquiera. Manuel vivía en Iztapalapa, en una pequeña casa de paredes descascaradas, donde lo esperaban Marisol, su esposa, y sus 2 hijos. Su jornada comenzaba mucho antes de que el sol asomara. Viajaba en metro y luego en camión, siempre cargando un termo con café sencillo y un bolillo con frijoles. Ese día no era diferente. Había llegado temprano, barrió los pasillos, limpió los vidrios y se aseguró de que la sala de juntas estuviera impecable para los jefes. Mientras terminaba de colocar agua en una charola, escuchó risas a sus espaldas. Volteó y vio a varios empleados vestidos con corbata, comentando con desdén sobre el pobre que siempre quiere parecer importante. No era la primera vez que oía esas burlas, pero había aprendido a tragarse el orgullo. Se limitó a sonreír con educación, aunque por dentro la herida se abría un poco más. En esa misma junta estaría presente Alejandro de la Vega, el dueño de la empresa, un hombre temido por todos, famoso por su fortuna y por su carácter despiadado. Alejandro creció rodeado de lujos, acostumbrado a que nadie lo contradijera. Para él, los empleados eran piezas reemplazables, números en una nómina, seres invisibles a quienes jamás dedicaría una mirada sincera. Su sola presencia imponía respeto y temor. Manuel, sin proponérselo, iba a cruzar su camino de una forma que jamás habría imaginado. En ese instante, mientras acomodaba discretamente una carpeta olvidada sobre la mesa, Alejandro entró con pasos firmes. Sus zapatos italianos resonaron contra el mármol, y su voz grave saludó con un tono que mezclaba arrogancia y seguridad. Los demás se levantaron de inmediato, inclinando la cabeza como si estuvieran frente a un rey. Solo Manuel permaneció de pie, sosteniendo la charola con vasos de agua. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. La de Alejandro, altiva y fría. La de Manuel, humilde, pero firme. Nadie lo sabía aún, pero ese encuentro marcaría el inicio de una historia que transformaría no solo a los presentes en aquella sala, sino también la manera en que la empresa y la vida misma serían vistas desde ese día. La junta estaba por comenzar, y lo que parecía un día común en la cima del poder mexicano estaba destinado a convertirse en un relato que dejaría a todos sin voz. La sala de juntas resplandecía con un lujo que parecía ajeno a la mayoría de los que trabajaban en el edificio. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de las lámparas modernas, y cada asiento de cuero
tenía un lugar asignado con nombre y cargo. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. El Ángel de la Independencia se alzaba a lo lejos, rodeado del tráfico interminable. Era el símbolo de un país en movimiento constante. Pero dentro de aquella sala, el tiempo parecía estar reservado solo para quienes podían pagarlo. En ese espacio dominaba la figura de Alejandro de la Vega. Su porte impecable, el traje a medida y la seguridad con la que se sentaba en la cabecera transmitían que nada podía tocarlo. Era un hombre en sus 40 y tantos, de cabello oscuro perfectamente peinado y sonrisa calculada. Cada palabra suya se escuchaba con atención, no por respeto sincero, sino por el miedo a perder un empleo que muchos necesitaban. Alejandro disfrutaba de esa sensación, tener en sus manos el destino de tantos. El contraste era inevitable cuando los ojos se posaban en Manuel. Mientras los ejecutivos hablaban de estrategias financieras y proyecciones millonarias, él se movía silencioso, retirando discretamente una taza vacía o acomodando una carpeta fuera de lugar. Su uniforme azul contrastaba con la elegancia de los trajes, pero su postura erguida y sus movimientos cuidadosos hablaban de alguien que no dejaba que la pobreza lo definiera. En ese mundo de cristal y ambición, aparecían otros personajes que poco a poco iban mostrando su papel en la vida de Manuel. Laura, una joven asistente administrativa, lo miraba con simpatía. Había aprendido a respetarlo porque lo veía llegar temprano todos los días, siempre con un saludo amable y una palabra de aliento, aunque nadie más reparara en él. Ella sabía lo que era luchar para pagar la renta en una ciudad donde todo parecía estar diseñado para aplastar a los que tenían menos. También estaba don Rogelio, el portero anciano que conocía a Manuel desde que entró a trabajar ahí. Con su voz pausada y mirada sabia solía decirle: «No dejes que te hagan sentir menos, hijo. La gente con dinero cree que el mundo es suyo, pero la vida siempre da vueltas». Esas palabras se le quedaban grabadas, aunque a veces dudaba de que fueran ciertas. En casa, Marisol, su esposa, era la voz que le devolvía fuerza cuando el cansancio lo vencía. «Manuel, no olvides que lo más importante es que tus hijos te vean firme. No somos pobres porque nos falte dinero, sino cuando dejamos de luchar». Ella no tenía estudios, pero poseía una fe inquebrantable que sostenía a la familia en los momentos más difíciles. La diferencia entre los mundos de Alejandro y Manuel se hizo más evidente en el instante en que el millonario decidió fijarse en él. Alejandro interrumpió su discurso sobre inversiones y al ver a Manuel cerca de la mesa, soltó con un tono burlón: «Miren nada más, hasta el de la limpieza quiere enterarse de las decisiones de la empresa. ¿Qué opinas tú, Hernández? ¿Tienes algún consejo financiero para nosotros?». Las carcajadas estallaron alrededor. Algunos reían por compromiso, otros bajaban la mirada, incómodos. Manuel sintió que el calor le subía al rostro, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Se limitó a inclinar la cabeza y seguir con su trabajo, aunque por dentro un nudo le apretaba la garganta. Laura frunció el ceño y murmuró apenas audible: «No tenía por qué decir eso». Alejandro, satisfecho con la humillación, se recargó en la silla con aire triunfante. Para él, era una diversión pasajera. Para Manuel, en cambio, era un golpe directo a su dignidad. Ese momento marcaría la diferencia entre el silencio resignado y la posibilidad de que, tarde o temprano, la vida respondiera de una manera inesperada. La reunión continuó con sus gráficos y cifras, pero el recuerdo de aquella burla quedó grabado en todos los presentes, como una espina que aún no había mostrado lo profundo que podía clavarse. El eco de las risas aún resonaba en la mente de Manuel, mucho después de que se apagara el bullicio en la sala de juntas. Caminó con pasos lentos hacia el pasillo, llevando la charola vacía como si pesara toneladas. Su pecho estaba apretado, como si algo lo estuviera asfixiando desde dentro. Podía escuchar en su cabeza la voz burlona de Alejandro, repitiendo aquella frase que lo había dejado en ridículo. Cada sílaba era como una espina que se le clavaba más profundo.
En el pasillo, Laura lo alcanzó y le puso una mano en el brazo. «No te sientas mal, Manuel», dijo en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más la escuchara. «Ese hombre siempre busca a quien humillar. No eres el primero, y seguro no serás el último». Manuel forzó una sonrisa, pero sus ojos lo traicionaron. «Gracias, Laura. Estoy acostumbrado. No es nada». Ella lo miró con una mezcla de ternura y rabia. «No deberías acostumbrarte, no está bien». Las palabras de la joven quedaron suspendidas en el aire, pero Manuel prefirió guardar silencio. Sabía que ella tenía razón, pero también entendía que enfrentarse a un hombre como Alejandro podía costarle el trabajo, y perderlo no era una opción. Sus hijos lo esperaban en casa, y la renta no se perdonaba a nadie. Al regresar al área de limpieza, se dejó caer en un pequeño banco junto a los depósitos de agua. Su respiración estaba agitada, como si hubiera corrido una maratón. Cerró los ojos y se preguntó por qué la vida era tan dura con quienes menos tenían. Recordó las veces en que su padre le decía: «Hijo, el trabajo dignifica. Nunca te avergüences de lo que haces». Pero ahora se sentía desnudo frente a todos, como si esa dignidad hubiera sido arrancada con una sola broma cruel. Los demás empleados pasaban junto a él sin atreverse a mirarlo. Algunos lo ignoraban, otros bajaban la cabeza con incomodidad. Nadie quería ser el siguiente en la lista de burlas de Alejandro. Ese silencio colectivo pesaba tanto como la burla misma. Manuel entendía que no era por maldad, sino por miedo. Aún así, la soledad dolía. Esa tarde, mientras pasaba un trapo húmedo sobre los escritorios vacíos, su mente no dejaba de repasar la escena. «Miren nada más, hasta el de la limpieza quiere opinar». Sentía el calor en las mejillas como si la vergüenza todavía ardiera. Cada vez que pensaba en ello, apretaba los dientes para no dejar escapar una lágrima. Al final del día, en el pequeño comedor destinado al personal, Laura se sentó frente a él con una charola de comida. Había arroz, un pedazo de pollo y agua de Jamaica. Ella lo miró fijo antes de hablar. «Manuel, no dejes que eso te hunda. Tú vales mucho más que sus palabras». Él suspiró revolviendo el arroz sin apetito. «Lo sé, pero ¿de qué sirve saberlo si ellos jamás lo van a reconocer? Para ellos siempre seremos invisibles». «No todos piensan así», respondió ella con firmeza. «Yo sí te veo, Manuel, y sé que tienes una fuerza que él jamás tendrá». Aquella frase lo sorprendió. La sinceridad en los ojos de Laura le devolvió un poco de calma. No se trataba de orgullo, sino de encontrar consuelo en saber que alguien reconocía su valor. Sin embargo, el dolor de la humillación seguía presente, como una herida fresca que tardaría en sanar. Cuando se levantó para despedirse, sintió el cuerpo más pesado que nunca. El día había terminado, pero en su corazón quedaba la sombra de lo vivido. Sabía que esa burla no sería la última, y esa certeza lo inquietaba. Al salir del edificio y mirar el cielo rojizo del atardecer, Manuel se preguntó cuánto más podría resistir. La ciudad seguía rugiendo a su alrededor, indiferente a su dolor, mientras él caminaba con la esperanza frágil de que, de alguna manera, la vida le diera una respuesta que aún no alcanzaba a ver. El sol ya había caído cuando Manuel bajó del microbús en la colonia donde vivía. El aire de la noche traía consigo olores de antojitos callejeros, tacos de suadero chisporroteando en el comal, el humo de elotes asados y el dulce aroma del pan recién salido de la panadería de la esquina. Caminó por calles estrechas, con baches llenos de agua que reflejaban la luz amarillenta de los postes. Cada paso lo acercaba a la realidad que más valoraba, su hogar. La casa era pequeña, de paredes pintadas con cal que ya se descarapelaba, pero dentro se respiraba calor humano. Apenas cruzó la puerta, fue recibido por los brazos de sus hijos. Sofía, la mayor, de 12 años, lo abrazó fuerte. «Papá, llegaste», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. El pequeño Emiliano, de 8 años, lo miró con admiración mientras le mostraba un dibujo hecho con crayolas. «Mira, papá, es un avión. Cuando sea grande quiero pilotear uno». Manuel acarició sus cabecitas, sintiendo que ese gesto borraba un poco la amargura del día.
Marisol salió de la cocina, secándose las manos en un delantal floreado. Su mirada era cálida, pero también atenta, como si pudiera leer en el rostro de su esposo todo lo que él callaba. «¿Cómo te fue hoy, Manuel?», preguntó con voz suave. Él evitó sus ojos por un instante, colgando su chamarra en la silla. «Bien. Cansado, como siempre». Sabía que no quería preocuparla, pero ella lo conocía demasiado. Sirvió la cena: frijoles refritos, arroz rojo y tortillas calientes envueltas en un paño. Se sentaron alrededor de la mesa de madera, gastada pero firme, y comenzaron a comer. El silencio se interrumpía con risas de los niños y las pequeñas conversaciones sobre la escuela. Manuel escuchaba atentamente, pero en su interior seguía resonando la humillación vivida esa mañana. Marisol lo observó en silencio un momento y luego habló con calma. «Manuel, yo sé que algo te duele. No tienes que esconderlo». Él suspiró, bajando la mirada al plato. «Solo fue un mal día, Marisol. Nada que no pueda soportar». Ella se inclinó hacia él y le tomó la mano. «No dejes que nadie te haga sentir menos. Lo que haces por nosotros vale más que cualquier traje caro». Esas palabras lo conmovieron. Ella siempre tenía la capacidad de devolverle fuerza cuando sentía que no podía más. Recordó entonces los días en que apenas tenían para comer, y cómo ella, con una sonrisa, lograba hacer que los frijoles y tortillas parecieran un banquete. Después de la cena, Sofía le mostró orgullosa su cuaderno de matemáticas. «Mira, papá, saqué 10 en el examen». Él sonrió con orgullo. «Eres muy inteligente, hija. Algún día vas a llegar lejos». «¿De verdad crees que puedo ser ingeniera?», preguntó ella con ilusión. «Claro que sí», respondió con firmeza, «y yo voy a trabajar todo lo que sea necesario para que lo logres». Ese momento de unión familiar le devolvía sentido a todo. Aun cuando el mundo lo menospreciara, sabía que en esa casa él era el pilar. No necesitaba aplausos de ejecutivos ni reconocimientos públicos. Bastaba con ver los ojos brillantes de sus hijos para encontrar el verdadero valor de su esfuerzo. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Marisol se recostó a su lado. La luz tenue de un foco colgante iluminaba la habitación. Ella le habló en voz baja, como si compartiera un secreto. «Manuel, recuerda lo que siempre decimos. La fe es lo único que no pueden quitarnos. Confía, porque tarde o temprano la vida se acomoda». Él la abrazó, sintiendo cómo esas palabras lo envolvían como un manto de paz. Aunque las burlas del día seguían pesando en su corazón, Manuel se durmió esa noche con la certeza de que no estaba solo. Tenía una familia que lo amaba, y esa era la mayor riqueza que alguien podía poseer. Los días siguientes se hicieron pesados para Manuel. Cada mañana, al ponerse el uniforme azul y ajustarse los zapatos gastados, una pregunta lo rondaba. ¿Valía la pena seguir soportando humillaciones en un lugar donde lo trataban como si no existiera? En el trayecto en metro, apretado entre la multitud, se repetía esa duda una y otra vez. Observaba los rostros cansados de los pasajeros, hombres y mujeres que, como él, trabajaban sin descanso para sostener a sus familias. Sentía que todos cargaban la misma incertidumbre, aunque nadie la dijera en voz alta. Una tarde, al terminar su jornada, se encontró con don Rogelio en la entrada del edificio. El viejo portero, con su bastón de madera y sus lentes gruesos, lo saludó con afecto. «¿Qué pasa, hijo? Te veo con la mirada caída». Manuel intentó sonreír, pero su voz salió apagada. «Solo estoy cansado, don Rogelio. A veces pienso que debería dejar este trabajo». El anciano frunció el ceño apoyándose en el bastón. «No digas eso. El trabajo es duro, sí, pero también te da de comer. Y recuerda, no es la chamba la que te da dignidad, eres tú el que se la da con tu manera de hacerla». Manuel bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Quería creer en ellas, pero la herida de las burlas aún dolía. Caminó a casa con paso lento, pensando en lo que escucharía de Marisol si llegaba a confesarle sus dudas. Esa noche, mientras cenaban,
El contraste entre su vida y la de los que lo despreciaban se volvió más evidente. En la televisión vieja, sintonizada con interferencia, apareció una nota sobre una fiesta de empresarios en Polanco. En las imágenes, Manuel reconoció a Alejandro de la Vega, rodeado de políticos, modelos y copas de vino. El reportero hablaba de los millones invertidos en un proyecto, mientras la cámara mostraba mesas repletas de manjares. Manuel miró su plato: frijoles negros, arroz sencillo y tortillas calientes que Marisol había calentado en el comal. Por un momento sintió un vacío, como si la diferencia de mundos fuera una muralla imposible de escalar. Emiliano, ajeno a esos pensamientos, preguntó con entusiasmo: «Papá, ¿crees que algún día podamos comer en un lugar así?» Marisol lo interrumpió con dulzura. «Lo importante no es dónde comamos, hijo, sino que siempre lo hagamos juntos». Y le sonrió a Manuel con complicidad, como recordándole que había riquezas que el dinero no podía comprar. Cuando los niños se durmieron, Marisol y Manuel quedaron solos en la pequeña sala. Ella lo miró fijamente. «Tienes algo en la cabeza. Te conozco, Manuel. Dime qué pasa». Él respiró hondo, frotándose las manos. «Marisol, a veces pienso que no debería seguir ahí. No quiero que mis hijos me vean llegar cada día con la dignidad rota». Ella lo tomó de las manos con firmeza. «La dignidad no te la quitan, Manuel. La llevas dentro. Lo que importa es que ellos vean que, a pesar de las injusticias, no te rindes. Eso los hará fuertes». Sus palabras le dieron un poco de calma, pero el dilema seguía vivo. Por un lado, necesitaba el trabajo; por otro, cada burla lo desgastaba. Se preguntaba si había un límite para su paciencia. Al acostarse, el ruido de la ciudad se filtraba por la ventana. Perros ladrando, radios a todo volumen, el pregón lejano de un vendedor nocturno. Manuel cerró los ojos, pero el pensamiento seguía repitiéndose. ¿Hasta cuándo aguantaría? Sentía que estaba en una cuerda floja, tratando de equilibrarse entre la necesidad y el orgullo. Lo que no sabía era que el destino pronto lo pondría frente a una prueba que lo obligaría a decidir, y esa decisión cambiaría más de lo que él podía imaginar. Los días avanzaban con una tensión que Manuel podía sentir en cada rincón de la oficina. Desde la humillación en la junta, parecía que todo se había intensificado. Algunos empleados lo miraban con compasión, otros con burla disimulada, como si lo vieran como un blanco fácil. Él caminaba por los pasillos con la cabeza erguida, pero por dentro llevaba un peso que cada vez se hacía más insoportable. Una mañana, mientras limpiaba las ventanas del piso alto, escuchó a dos supervisores hablando entre sí. «Dicen que al jefe le causó gracia lo que pasó con el de limpieza». «Sí, seguro seguirá molestándolo. Para Alejandro, estas cosas son como un juego». Las risas de ambos le atravesaron como cuchillos. Manuel fingió que no escuchaba, pero apretó con fuerza el trapo contra el vidrio, tratando de contener la rabia que se acumulaba en su pecho. Al regresar a la sala principal con los carritos de limpieza, lo encontró de nuevo. Alejandro de la Vega estaba rodeado de ejecutivos, hablando con su tono de autoridad. Al verlo pasar, detuvo la conversación y dijo con sarcasmo: «Ahí viene nuestro experto financiero. ¿Qué opinas tú, Hernández? ¿Deberíamos invertir en petróleo o en tortillas?» La carcajada colectiva fue inmediata. Manuel respiró hondo, mantuvo el silencio y siguió su camino, aunque cada paso era más difícil que el anterior. Laura, que estaba cerca tomando notas, apretó los labios con frustración. Cuando tuvo oportunidad, se acercó a él en voz baja. «No deberías permitir que te hable así». «¿Y qué quieres que haga?», respondió Manuel con un tono cansado. «Que lo enfrente y me corran». «No digo que lo enfrentes, pero al menos que sepa que tienes límites». Él negó con la cabeza, consciente de la fragilidad de su situación. La presión no solo estaba en la oficina, también la sentía en casa, donde los gastos crecían y el sueldo apenas alcanzaba. Sofía necesitaba un uniforme nuevo para la secundaria, y Emiliano unos zapatos que ya no podían esperar más.
Manuel se partía en dos. Aguantaba las humillaciones en silencio para no perder el empleo, pero cada burla lo hundía un poco más en la desesperación. Una tarde, mientras recogía basura en el estacionamiento, don Rogelio lo encontró cabizbajo. «Hijo, no puedes dejar que eso te coma por dentro. La dignidad se defiende, aunque sea con silencio firme». «Pero, ¿cómo se defiende el silencio?», preguntó Manuel con los ojos llenos de impotencia. El viejo lo miró con calma. «El silencio también habla, Manuel, a veces más fuerte que un grito». Sin embargo, esa lección resultaba cada vez más difícil de aplicar. Alejandro parecía buscar cualquier oportunidad para recordarle a todos la diferencia de estatus. Si Manuel llevaba una charola, la comparaba con su nuevo portafolio ejecutivo. Si se agachaba a limpiar, preguntaba en tono burlón: «¿Necesitas ayuda con tus decisiones corporativas?». Los demás reían, aunque muchos lo hacían más por miedo que por convicción. Laura, desesperada por la injusticia, intentó una vez levantar la voz en una reunión. «Señor de la Vega, con respeto, creo que no es correcto burlarse de alguien que solo está haciendo su trabajo». El silencio fue inmediato. Alejandro la miró con una sonrisa gélida. «Señorita, si no le gusta cómo manejo mis juntas, la puerta está abierta. Hay una fila enorme esperando su puesto». Laura bajó la mirada, mordiendo su labio para no llorar. Manuel la observó desde lejos, sintiendo cómo la injusticia no solo lo afectaba a él, sino también a quienes intentaban defenderlo. Esa noche, camino a casa, el aire frío de la ciudad le caló hasta los huesos. Miraba las luces de los edificios altos y se preguntaba cómo era posible que en un mismo lugar coexistieran dos mundos tan diferentes, el de quienes todo lo tenían y el de quienes apenas sobrevivían. Manuel sabía que no podría resistir ese peso para siempre. Algo tendría que romperse tarde o temprano, aunque aún no sabía qué sería ni cómo llegaría ese momento. El lunes amaneció con un cielo gris que presagiaba tormenta. Manuel salió de casa más temprano de lo habitual, con el rostro serio y un peso en el pecho que no lograba sacudirse. En el metro apenas escuchaba el murmullo de los vendedores ambulantes ofreciendo audífonos y dulces. Su mente estaba atrapada en un presentimiento extraño. Algo le decía que ese día sería distinto, que algo importante estaba a punto de ocurrir. En la oficina, los pasillos estaban más agitados de lo normal. Se hablaba de una junta clave con inversionistas extranjeros, un encuentro donde cada detalle debía ser perfecto. Manuel recibió la instrucción de preparar la sala con más cuidado que nunca. Revisó una y otra vez que no faltara nada. Agua, vasos, carpetas en su lugar, la mesa impecable. Sentía que, aunque su trabajo pareciera invisible, cualquier error sería usado en su contra. La reunión comenzó con un aire solemne. Alejandro de la Vega entró acompañado de sus socios, caminando con la seguridad de quien se sabe dueño del lugar. Los ejecutivos se acomodaron y el ambiente se llenó de un silencio expectante. Manuel se mantenía en un rincón discreto, listo para atender cualquier detalle. En medio de la exposición de cifras y gráficos, alguien olvidó entregar un documento importante. Un murmullo recorrió la mesa. Alejandro frunció el ceño y giró hacia Manuel. «Hernández, tráeme el informe que está en mi oficina. Ahora». El corazón de Manuel se aceleró, corrió al despacho, tomó la carpeta indicada y volvió con rapidez. Al entrar, sintió todas las miradas clavadas en él. Entregó el documento con respeto, pero Alejandro aprovechó el momento para soltar su veneno. «Gracias, Hernández. ¿Seguro no quieres quedarte a explicarnos tu análisis? Quizás los inversionistas disfruten de tu visión proletaria». La risa de Alejandro estalló, arrastrando consigo a varios de los presentes. Manuel sintió que la sangre le hervía, como si cada palabra fuera un golpe directo a su orgullo. Los inversionistas lo miraban con incomodidad, algunos bajando la vista, otros observando con sorpresa cómo el millonario se divertía a costa de un empleado humilde. Laura, desde su asiento, apretó los puños bajo la mesa. Quiso hablar, pero recordó la amenaza de Alejandro días antes y se contuvo.
El silencio en la sala era denso, lleno de tensión. Manuel respiró hondo. Tenía la tentación de responder, de decir algo que pusiera un alto definitivo, pero también sabía lo que eso significaba: perder su trabajo y poner en riesgo el bienestar de su familia. Su mente se debatía entre el orgullo herido y la necesidad de conservar lo poco que tenía. Las palabras de Marisol resonaron en su memoria. La dignidad no te la quitan, Manuel, la llevas dentro. Cerró los ojos por un segundo, sosteniendo la charola con fuerza, y optó por callar. El silencio de Manuel fue tan profundo que por un instante se volvió más fuerte que la burla. No levantó la voz, no mostró ira, pero su quietud hizo que algunos en la sala lo miraran con respeto oculto. Alejandro, al no recibir respuesta, chasqueó la lengua con fastidio y volvió a su discurso como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la tensión ya se había sembrado. Manuel regresó a su rincón, con la mirada fija en la mesa y un nudo en la garganta. Sentía que había pasado una línea invisible que el destino lo estaba poniendo a prueba. Cuando la reunión terminó, salió al pasillo con pasos pesados. Su cuerpo temblaba no por miedo, sino por la fuerza contenida que no había explotado. Sabía que esa no sería la última vez que lo pondrían contra la pared, y algo dentro de él presagiaba que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El eco de las risas aún retumbaba en la mente de Manuel cuando salió de la sala de juntas. Caminaba con pasos torpes por el pasillo, apretando los puños, como si quisiera contener una tormenta que amenazaba con desbordarse. El aire acondicionado era frío, pero él sentía calor en el rostro, un fuego que lo quemaba desde dentro. Se metió en el baño del piso, cerró la puerta y apoyó ambas manos contra el lavabo. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un hombre cansado, con ojeras profundas y la mirada apagada. Apenas se reconocía. «¿Hasta cuándo, Dios mío?», susurró con la voz quebrada. «¿Cuánto más debo soportar?». El silencio de aquel lugar le dio valor para soltar lo que llevaba guardado. Cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran en un murmullo desesperado. «No quiero perder este trabajo, señor, pero siento que ya no puedo más. Me humillan, me tratan como basura y yo solo quiero llevar pan a mi casa. Dame fuerzas, porque cada día me siento más débil». Se quedó quieto, respirando con dificultad. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el lavabo. Recordó el rostro de sus hijos cuando lo abrazaban al llegar a casa y la voz firme de Marisol diciéndole que la dignidad no se pierde. Pensar en ellos le dio un poco de alivio, pero también lo llenó de miedo. ¿Qué pasaría si un día lo corrieran por atreverse a responder? El agua fría corrió por sus manos y se la llevó al rostro. La sensación lo despertó un poco, pero no borró el vacío en el pecho. Sentía que estaba atrapado en un callejón sin salida. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo extraño comenzó a invadirlo. Una calma que no venía de él mismo. Se sentó en una de las bancas del baño, mirando el suelo. Sus labios se movieron casi sin darse cuenta. «Señor, yo no te pido riquezas ni lujos. Solo te pido que me des la fuerza de seguir de pie. Si debo callar, ayúdame a hacerlo sin perder mi valor. Y si debo hablar, dame el valor para no temblar». Las palabras salieron con sinceridad, y en ese instante el peso sobre sus hombros pareció aliviarse un poco. No desapareció, pero se volvió más soportable, como si alguien invisible lo acompañara en ese silencio. Pasaron varios minutos hasta que se levantó. Miró otra vez el espejo y notó que sus ojos ya no estaban tan apagados. No era una sonrisa lo que apareció en su rostro, pero sí una determinación nueva. Algo dentro de él había cambiado, aunque todavía no pudiera explicarlo. Cuando salió del baño, el pasillo estaba vacío. Solo se escuchaba el eco lejano de voces en otras oficinas. Caminó con pasos más firmes, como si esa súplica silenciosa le hubiera devuelto un poco de dignidad. Al cruzarse con Laura, ella lo miró con preocupación. «¿Estás bien, Manuel? Te ves diferente». Él respiró hondo antes de responder. «Estoy cansado, sí, pero tranquilo.
Ella lo observó unos segundos y luego asintió, como si entendiera que no hacía falta más explicación. De regreso a su área de trabajo, Manuel se puso a limpiar escritorios con una calma que sorprendió a los demás. No era resignación, era algo distinto, como si hubiera decidido que ninguna burla volvería a quebrarlo del mismo modo. En lo profundo de su corazón, aún sentía temor por lo que pudiera venir, pero también una certeza inexplicable. No estaba solo. Algo o alguien lo estaba sosteniendo. Y ese presentimiento, aunque todavía difuso, le dio la fuerza suficiente para seguir adelante en medio de la tormenta que sabía que aún no había terminado. El ambiente en la empresa se volvió más tenso de lo habitual. Todos hablaban de una nueva junta extraordinaria convocada por Alejandro de la Vega. El rumor era que se discutirían inversiones cruciales y nadie quería cometer un error. Manuel, como siempre, se ocupó de preparar la sala con esmero. Revisó las botellas de agua, acomodó los documentos en perfecto orden y se aseguró de que las sillas estuvieran limpias. Sentía que cada detalle era observado, aunque su trabajo rara vez recibiera reconocimiento. Cuando los ejecutivos comenzaron a llenar la sala, un murmullo inquieto recorrió el ambiente. Alejandro entró con paso firme, irradiando la arrogancia de siempre, pero algo en su semblante era distinto. Tenía el ceño fruncido y sus ojos se movían con nerviosismo, como si buscara algo invisible. Manuel lo notó de inmediato. La reunión inició con la presentación de cifras y proyecciones. Sin embargo, en medio de una explicación sobre contratos internacionales, Alejandro se detuvo bruscamente. Miró a su alrededor con la respiración acelerada. «¿No lo ven?», dijo de repente con voz entrecortada. Los presentes lo miraron confundidos. «¿Ver qué, señor?», preguntó uno de los inversionistas. Alejandro tragó saliva, se levantó de su asiento y señaló hacia el fondo de la sala. «Ahí, hay alguien más aquí». Los asistentes se voltearon, pero no había nadie fuera de lo común. Solo Manuel, de pie junto a la pared, observaba con extrañeza. Alejandro se llevó una mano a la frente, como si intentara aclarar su vista. «Es imposible», murmuró. «Lo estoy viendo». El silencio se hizo absoluto. Podía escucharse el zumbido del proyector y la respiración inquieta de todos. Alejandro comenzó a sudar, sus manos temblaban. De pronto, sus ojos se llenaron de un brillo extraño, mezcla de miedo y asombro. «Es él». Nadie comprendía sus palabras, pero Alejandro parecía estar frente a algo que los demás no podían percibir. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en la mesa. Los ejecutivos se miraban entre sí desconcertados. Laura susurró a Manuel: «¿Qué le pasa? ¿Está enfermo?». Él negó con la cabeza, pero en su interior sentía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Alejandro levantó la vista de nuevo y habló con voz temblorosa. «Jesús», susurró, como si nombrar aquel nombre lo desarmara por completo. La sala quedó muda. Nadie se atrevía a decir nada. Algunos pensaron que estaba delirando, otros que tal vez sufría un colapso nervioso. Pero Alejandro parecía ver con claridad algo que los demás no podían. Sus ojos seguían una figura invisible para todos, excepto para él. «Me está mirando», continuó con lágrimas contenidas. «No dice nada, solo me mira, y siento que conoce todo de mí». Los inversionistas comenzaron a murmurar entre ellos incómodos. Laura llevó una mano a su boca, impresionada por la vulnerabilidad del hombre que hasta entonces parecía indestructible. Manuel, por su parte, no entendía lo que estaba sucediendo, pero un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro, desesperado, dio un paso atrás. «¡Basta!», exclamó con un tono quebrado. No puedo sostener su mirada». Los presentes lo observaron con asombro. Nadie había visto nunca a Alejandro de la Vega de esa manera, frágil, vulnerable, expuesto como un niño indefenso. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Algunos comenzaron a cuestionar en susurros si debían llamar a un médico, pero en el fondo,
Todos sabían que lo que estaba ocurriendo no era un simple malestar físico. Había algo más profundo, algo que ninguno de ellos podía explicar con palabras. Manuel, sin proponérselo, se convirtió en testigo clave de ese instante. No sabía por qué, pero sentía que esa visión tenía que ver con él también, aunque aún no entendiera de qué manera. Y mientras Alejandro seguía paralizado, la atmósfera de la sala se llenó de un peso invisible, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Algo había cambiado, y nada volvería a ser igual después de ese momento. Alejandro seguía de pie, tambaleándose como si el suelo hubiera perdido firmeza bajo sus pies. El sudor le corría por la frente y su respiración era entrecortada. Sus ojos, fijos en un punto que solo él parecía ver, reflejaban un miedo profundo. Los ejecutivos se mantenían en silencio absoluto, algunos con las manos entrelazadas, otros evitando mirarlo directamente, como si fueran testigos de algo demasiado íntimo para atreverse a interrumpirlo. De pronto Alejandro habló con voz quebrada. «Él me está diciendo algo. No con palabras, pero lo escucho aquí», y se golpeó el pecho con la mano temblorosa. Nadie entendía a qué se refería, pero la tensión era tan intensa que nadie se atrevía a moverse. Manuel, en el rincón, sentía un escalofrío recorrerle la piel. Alejandro bajó la cabeza y empezó a llorar. Lágrimas gruesas caían sobre la mesa de caoba. «Me muestra todo lo que soy. Mi soberbia, mi desprecio por los demás, mi vacío». Su voz se quebró en un sollozo. «He tratado a la gente como si fueran nada». Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que los empleados escuchaban a su jefe hablar de esa manera. El hombre, que siempre se había mostrado invencible, estaba desnudo frente a ellos, no en cuerpo, sino en espíritu. Laura miró a Manuel con los ojos muy abiertos, como preguntándole en silencio si también él sentía que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Manuel solo asintió levemente, incapaz de apartar la vista de aquel espectáculo inesperado. Alejandro levantó de nuevo la cabeza y fijó la mirada en Manuel. «Él me está señalando a ti». El corazón de Manuel dio un vuelco. «¿A mí?», preguntó en voz baja sin poder creerlo. «Sí», respondió Alejandro jadeando. «Dice que en ti hay algo que yo perdí hace mucho, algo que no se compra con dinero». El silencio se volvió aún más denso. Todos los presentes miraron a Manuel, como si esperaran que él dijera algo, pero él estaba paralizado con las manos sudorosas y la mente en blanco. No entendía por qué, pero sentía que en ese momento su vida estaba entrelazada con la de Alejandro de una forma incomprensible. Alejandro continuó, con un hilo de voz. «Me recuerda que yo también fui humillado cuando era joven, que juré nunca más sentirme así, y que por eso me convertí en lo que soy. Pero en ese juramento me perdí. Perdí lo que importaba de verdad». Las lágrimas seguían cayendo, y algunos de los ejecutivos apartaban la vista, incómodos ante la vulnerabilidad del hombre que hasta hacía poco los dominaba con un gesto. Manuel tragó saliva, intentando hablar. «Señor, yo no entiendo lo que usted está viendo. Yo solo soy un trabajador». Alejandro lo interrumpió con un grito ahogado. «No, no eres solo eso. Eres la prueba viviente de que se puede tener dignidad, aún en medio de la pobreza. Yo lo perdí todo, incluso a mí mismo». Las palabras resonaron en la sala como un eco imposible de ignorar. Nadie volvió a tomar notas, nadie volvió a mirar los gráficos en la pantalla. Todo lo que importaba en ese momento era lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Un millonario quebrándose y reconociendo su vacío frente a un empleado que hasta ayer había sido invisible. Alejandro se dejó caer en la silla, exhausto, con las manos cubriéndose el rostro. Entre sollozos murmuraba una y otra vez, «Perdóname, perdóname». Y aunque esas palabras no tenían un destinatario claro, todos en la sala comprendieron que eran un clamor nacido de la desesperación más profunda. Manuel permaneció quieto, sin saber qué hacer. Una mezcla de compasión y desconcierto lo invadía. No comprendía aún el alcance de lo que estaba presenciando, pero intuía que aquel momento
no sería olvidado jamás. La sala permanecía en un silencio que pesaba como plomo. Los gráficos seguían proyectados en la pantalla, pero nadie prestaba atención a ellos. Todas las miradas estaban fijas en Alejandro, que aún se cubría el rostro con las manos. Su llanto era audible, entrecortado, casi infantil. El hombre que hasta hacía unos minutos parecía invulnerable, estaba ahora reducido a un ser frágil, incapaz de sostener su propia imagen. Uno de los inversionistas extranjeros se inclinó hacia otro y susurró en inglés: ¿Está teniendo un colapso nervioso? El otro respondió en voz baja: Sea lo que sea, no es normal. Mientras tanto, los empleados mexicanos intercambiaban miradas incómodas. Algunos parecían genuinamente conmovidos, otros no podían ocultar la incomodidad. Laura, sentada con la pluma aún en la mano, miraba fijamente a Manuel. Era como si supiera que él estaba involucrado en ese suceso, aunque no comprendiera cómo. Manuel sentía que el corazón le golpeaba fuerte dentro del pecho. Quería desaparecer, huir de esa sala que lo estaba colocando en un papel que nunca había pedido. Alejandro lo había señalado frente a todos, había dicho que él representaba algo que él mismo había perdido. Esa carga lo hacía sentirse observado, como si todos esperaran que hablara o que hiciera algo. Un supervisor se aclaró la garganta, intentando romper la tensión. Señor de la Vega, tal vez deberíamos posponer la reunión. Podemos reanudar cuando usted se sienta mejor. Pero Alejandro levantó la mano en señal de rechazo. No, no quiero escapar otra vez. Estoy cansado de fingir. El murmullo creció entre los presentes. Algunos comenzaron a anotar nerviosamente en sus libretas, como si registrar lo sucedido les diera una explicación lógica. Otros simplemente bajaron la mirada, incapaces de sostener la vulnerabilidad del hombre que tantas veces los había hecho temblar con una sola palabra. Laura rompió el silencio con voz firme. Señor, con respeto, no entendemos qué está pasando, pero lo que dijo sobre Manuel, no es justo que él cargue con esta situación. Alejandro la miró con ojos enrojecidos. No entiendes, Laura. No estoy hablando de él como carga. Estoy hablando de él como ejemplo. Los presentes volvieron la vista hacia Manuel. Él, nervioso, tragó saliva y habló por primera vez en medio de esa tensión. Yo no sé qué está viendo usted, señor. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Alejandro lo señaló con un dedo tembloroso. Y justamente eso es lo que me mata por dentro. Tú, con tan poco, vives con más honor que yo con todo mi dinero. El silencio se rompió en murmullos de asombro. Algunos movieron la cabeza, incrédulos. Otros miraban a Manuel con una nueva luz en los ojos, como si de pronto lo vieran por primera vez. El desconcierto crecía. ¿Qué debía hacer cada uno en esa sala? ¿Seguir con la reunión como si nada hubiera pasado? ¿O aceptar que estaban presenciando un momento que no se repetiría jamás? Don Rogelio, que había entrado discretamente a llevar unos documentos, se quedó quieto en la puerta, observando la escena con ojos sabios. Murmuró para sí mismo: la vida siempre da vuelta, siempre. Los asistentes, sin embargo, no sabían cómo reaccionar. Algunos pensaban que Alejandro había perdido la razón. Otros sentían un respeto extraño por lo que estaba confesando. La figura del millonario arrogante estaba desmoronándose frente a sus ojos, y con ella la estructura de poder que todos habían aceptado como intocable. En medio de esa confusión, Manuel permanecía inmóvil. No había planeado nada de esto, pero intuía que era apenas el inicio de algo mucho más grande que aún no alcanzaba a comprender. El aire de la sala se sentía denso, como si cada palabra de Alejandro hubiera cambiado la temperatura. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Era como observar un derrumbe inesperado en medio de un paisaje conocido. El millonario, que siempre había sido símbolo de poder, estaba desmoronándose frente a todos, y ese quiebre revelaba grietas ocultas en su vida. Alejandro respiró hondo, secándose las lágrimas con torpeza. Su voz salió temblorosa, pero clara. Cuando era niño en Guadalajara, no era rico, no tenía nada. Mis compañeros de escuela se burlaban de mí por mis zapatos rotos
y porque llevaba siempre el mismo uniforme. Juré que algún día nadie más me humillaría. Juré que iba a tener tanto dinero que jamás volvería a sentirme menos. Los ejecutivos lo escuchaban en silencio, sorprendidos. Nadie imaginaba que detrás de aquel hombre altivo existía un pasado de pobreza y dolor. Alejandro continuó con un tono más íntimo. Cumplí ese juramento, pero en el camino me convertí en lo que más odiaba, alguien que usa la humillación para sentirse fuerte. Olvidé lo que significa respetar a las personas. Manuel lo miraba con atención, incapaz de apartar la vista. Por primera vez entendía que aquel hombre no era solo arrogancia. Había una herida detrás, una cicatriz que lo había marcado y deformado. Alejandro se volvió hacia él. Cuando te veo a ti, Hernández, recuerdo lo que fui antes de perderme. Tú aguantas con dignidad lo que yo no soporté. Yo decidí vengarme del mundo y me convertí en verdugo. Tú, en cambio, eliges resistir sin perder el corazón. Manuel sintió un estremecimiento. Nunca se había considerado ejemplo de nada, y mucho menos para alguien como Alejandro. No sé qué decirle, señor. Yo solo trato de mantener a mi familia. Y eso es exactamente lo que me rompe, respondió Alejandro con la voz quebrada. Yo, con todo lo que tengo, nunca logré sentir lo que tú sientes al regresar a tu casa. Yo compré mansiones, autos, lujos, pero nunca compré paz. El silencio se hizo profundo. Laura observaba a Alejandro con una mezcla de incredulidad y compasión. Los demás asistentes, acostumbrados a temerle, ahora lo veían como un hombre derrotado, alguien que había vivido para aparentar, pero que estaba vacío por dentro. Alejandro se pasó una mano por el cabello, respirando agitadamente. Toda mi vida pensé que el dinero era la respuesta, y ahora me doy cuenta de que es la máscara que me impide mirarme al espejo. Uno de los inversionistas, con voz cautelosa, intentó intervenir. Señor de la Vega, quizá lo que necesita es un descanso. No, interrumpió Alejandro alzando la voz, aunque no con arrogancia, sino con desesperación. No necesito descanso, necesito despertar. He estado dormido, creyendo que el poder lo es todo, y hoy me doy cuenta de que estaba equivocado. Las palabras cayeron como un peso en los oídos de todos. No eran frases calculadas ni parte de un discurso empresarial. Eran confesiones desnudas, salidas de lo más profundo de un corazón roto. Manuel, todavía en shock, recordó sus propias oraciones en el baño días atrás. En silencio pensó que, de alguna manera, lo que él había pedido estaba ocurriendo, aunque de un modo que jamás habría imaginado. Alejandro volvió a mirar a Manuel con los ojos vidriosos. Necesito aprender de ti lo que olvidé, porque si sigo así, no importa cuánto dinero gane, estaré perdido. Las miradas se volvieron de nuevo hacia Manuel, como si todos esperaran que él diera una respuesta. Pero él permaneció callado. No era momento de dar sermones, era momento de escuchar y de ser testigo de una transformación que apenas comenzaba. La junta terminó sin conclusiones de negocios. Nadie volvió a mencionar contratos, inversiones ni cifras. Los ejecutivos salieron en silencio, como si hubieran sido testigos de un terremoto imposible de explicar. El pasillo, normalmente lleno de voces y pasos apresurados, quedó extrañamente callado. Manuel se quedó en la sala recogiendo los vasos de agua y papeles desordenados. Intentaba enfocarse en la rutina, pero sus manos temblaban. Aún sentía la mirada de Alejandro clavada en él, esa súplica muda que lo había dejado inquieto. No tardó mucho en escucharlo entrar de nuevo. Alejandro caminaba despacio, con los hombros caídos, muy distinto al hombre altivo de siempre. «Hernández», dijo con voz ronca, «¿puedo hablar contigo?» Manuel lo miró sorprendido, dejando un vaso sobre la charola. «Claro, señor». Alejandro respiró hondo, como si las palabras le pesaran. «Te debo una disculpa, no solo por hoy, sino por todas las veces que me burlé de ti». Manuel guardó silencio unos segundos. Aquellas palabras eran inesperadas, pero no borraban el dolor acumulado. «Señor, usted es mi jefe»,
No tiene que disculparse. Sí, sí tengo, respondió Alejandro con firmeza, porque entendí que he usado mi poder para pisotear a otros, cuando en realidad era yo el que estaba en el suelo. Tú aguantaste mis insultos con una dignidad que yo envidiaba, aunque no me atrevía a admitirlo. Manuel bajó la mirada. Sentía una mezcla de compasión y desconfianza. No sé qué decirle. He soportado porque no tengo otra opción. Tengo una familia que mantener. Y eso te hace más fuerte que yo, replicó Alejandro. Yo siempre pensé que la fuerza estaba en dominar, en ganar más dinero que los demás. Pero hoy me doy cuenta de que la verdadera fuerza está en resistir con el corazón limpio. El silencio entre ambos se volvió pesado. Manuel se debatía internamente. ¿Debía aceptar aquella disculpa? ¿O mantener la distancia con un hombre que tantas veces lo humilló? Su orgullo le decía que no lo merecía, pero su fe le recordaba que el perdón era un camino más alto. Alejandro, viendo la duda en su rostro, dio un paso más cerca. Sé que no confías en mí, y lo entiendo. Yo mismo no confiaría en alguien como yo, pero quiero intentarlo. No quiero seguir siendo el mismo hombre. Manuel lo miró fijamente. En los ojos de Alejandro ya no estaba la arrogancia habitual, sino una vulnerabilidad sincera. Esa verdad lo conmovió más que cualquier discurso. «Está bien, señor», dijo finalmente con voz baja pero firme. «Lo perdono, no porque lo merezca, sino porque yo tampoco quiero vivir con rencor». Alejandro cerró los ojos y suspiró, como si un peso enorme se hubiera desprendido de sus hombros. «Gracias. No sabes lo que significa para mí». Manuel asintió. «Solo espero que esto no se quede en palabras. La gente aquí necesita respeto, no humillaciones». «Lo sé», admitió Alejandro, «y quiero cambiar eso empezando por ti». Ambos quedaron en silencio un momento, como si la reconciliación recién nacida necesitara espacio para asentarse. Afuera, la ciudad seguía rugiendo con su tráfico, ajena a lo que estaba ocurriendo en ese rincón de una empresa. Manuel recogió la charola y se dispuso a salir. Antes de cruzar la puerta, Alejandro lo llamó. «Hernández, gracias por no odiarme. Yo en tu lugar lo habría hecho». Manuel se detuvo y lo miró por última vez. «El odio destruye más al que lo siente que al que lo recibe. No pienso cargar con eso». Y con esas palabras salió del salón, dejando a Alejandro solo, reflexionando en el peso de lo que acababa de escuchar. Los días posteriores a aquella conversación marcaron un cambio que nadie había previsto. Alejandro de la Vega, conocido por su carácter implacable, comenzó a comportarse de una manera que desconcertó a todos. Ya no interrumpía con sarcasmos en las reuniones, ni usaba a los empleados como blanco de sus bromas crueles. Su tono seguía siendo firme, pero había perdido esa dureza que lo hacía temido. Ahora escuchaba, preguntaba, y en ocasiones hasta agradecía. Laura lo notó de inmediato. Una mañana, al entregar un informe, se preparó para recibir un comentario mordaz. Pero Alejandro lo tomó, lo revisó y le dijo simplemente: «Buen trabajo, Laura». Ella se quedó helada. No recordaba haber escuchado esas palabras en años. En los pasillos, los rumores se multiplicaban. Algunos pensaban que el millonario había sufrido un colapso y ahora buscaba redimirse. Otros creían que era solo una estrategia para mejorar su imagen ante los inversionistas. Pero los que habían estado en la sala aquel día sabían que lo que había ocurrido era distinto. Habían visto a Alejandro quebrarse y sabían que ese hombre no volvería a ser exactamente el mismo. Manuel, por su parte, trataba de mantener la calma frente a los cambios. Un mediodía, mientras limpiaba las escaleras, Alejandro se le acercó. «Hernández, quería hablar contigo». Manuel se detuvo, con el trapeador en la mano. «Dígame, señor». «He decidido ascenderte. Ya no trabajarás solo en limpieza. Quiero que seas encargado de mantenimiento general. Tendrás un mejor sueldo y horario más flexible». Manuel lo miró incrédulo. «¿Está hablando en serio?» «Por supuesto», respondió Alejandro. «Lo mereces. Y sé que este es apenas un primer paso, pero quiero empezar por ahí». El corazón de Manuel se aceleró.
Durante años había soñado con un ingreso que le permitiera respirar un poco más tranquilo. Ahora esa oportunidad llegaba de la mano de quien más lo había hecho sufrir. Dudó por un momento, pero al ver la sinceridad en los ojos de Alejandro aceptó. «Gracias, señor. No sé qué decir». «No tienes que decir nada», contestó Alejandro. «Solo sigue siendo quien eres. Eso ya es suficiente». Cuando Manuel llegó a casa esa noche y le contó la noticia a Marisol, ella lo abrazó con fuerza. «Te dije que la vida siempre se acomoda», dijo con una sonrisa emocionada. «Dios no abandona a los que siguen firmes». Sofía y Emiliano celebraron también. «Papá, eso significa que vamos a poder ir al cine más seguido», gritó Emiliano con entusiasmo. Manuel rió, dejando que esa alegría lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas comenzaban a cambiar a su favor. Mientras tanto, en la oficina, el ambiente también se transformaba. Laura recuperó la esperanza de que el lugar podía ser más justo. Incluso algunos empleados que antes reían de las burlas de Alejandro empezaron a trabajar con un ánimo distinto, como si el respeto recién descubierto diera aire nuevo a la empresa. Alejandro no se convirtió de la noche a la mañana en un hombre perfecto. A veces se le escapaba un gesto de impaciencia o una palabra dura, pero había una diferencia fundamental. Ahora era consciente de ello, y cuando se equivocaba, pedía disculpas. Ese simple acto, que antes hubiera parecido imposible, era la señal más clara de que algo real había cambiado dentro de él. Manuel observaba todo con cautela, pero también con gratitud. No sabía cuánto duraría aquella transformación, pero entendía que cada día era una oportunidad nueva, y en el fondo sentía que lo que había ocurrido en esa sala de juntas había abierto una puerta que ya nadie podría volver a cerrar. El tiempo pasó, y poco a poco, la vida de Manuel comenzó a estabilizarse. El ascenso que recibió le permitió llevar más tranquilidad a su hogar. Ya no tenía que elegir entre pagar la renta o comprar los zapatos nuevos de Emiliano. Ahora podía cubrir ambas cosas sin sentir que el corazón se le partía de angustia. Sofía también notó la diferencia. Podía comprar sus materiales escolares sin que su padre tuviera que endeudarse. Una tarde, mientras cenaban en la mesa familiar, Marisol le sonrió con ternura. «Mira cómo todo cambió, Manuel. Antes llegabas con el alma cansada, como si el mundo entero te pesara. Ahora, aunque sigues trabajando duro, traes en los ojos una luz distinta». Manuel asintió, mirando a sus hijos que reían por un chiste simple. «Es que por fin siento que mi esfuerzo vale la pena. No porque tenga más dinero, sino porque ya no vivo con esa sombra de humillación sobre mí». El recuerdo de Alejandro seguía presente, pero ya no como una amenaza, sino como un testimonio de que incluso el corazón más endurecido puede transformarse. No se habían vuelto amigos íntimos, pero había nacido un respeto mutuo. Cuando coincidían en la oficina, se saludaban con un apretón de manos sincero. Algo impensable meses atrás. Un día, Alejandro lo llamó a su oficina. «Hernández», dijo con voz tranquila, «quería agradecerte de nuevo. No tienes idea de lo que provocaste en mi vida. No fue tu intención, lo sé, pero gracias a ti entendí que debía cambiar». Manuel respondió con humildad. «No fui yo, señor. Fue la vida misma que le mostró lo que tenía que ver». Alejandro sonrió levemente. «Tal vez tengas razón, pero te prometo que voy a seguir intentándolo. No quiero volver a ser aquel hombre que todos temían. Quiero ser alguien a quien valga la pena recordar». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Manuel. Comprendió que, a veces, las personas cambian no por grandes discursos, sino por encuentros inesperados que los obligan a mirarse en un espejo distinto. En su casa, mientras ayudaba a Sofía con las tareas y escuchaba a Emiliano contar emocionado que quería ser piloto, Manuel pensó en todo lo que había vivido. La humillación, el dolor, la súplica en silencio, la aparición incomprensible que había quebrado al millonario y lo había puesto frente a sus errores. Todo tenía un sentido que apenas ahora comenzaba a comprender. La fe y la dignidad nunca son inútiles, aunque parezcan invisibles. Marisol,
acariciándole la mano, le susurró esa noche antes de dormir: Dios escuchó tus oraciones, Manuel, y no solo cambió nuestra vida, también cambió la de un hombre que parecía imposible de tocar. Él cerró los ojos, agradecido. No necesitaba más pruebas. Sabía que incluso en medio de la pobreza y la humillación, nunca había estado solo. El relato de Manuel y Alejandro se convirtió en un ejemplo para muchos dentro de la empresa. Los empleados ya no veían a su jefe como un tirano, sino como alguien que había aprendido una lección dolorosa y que, aunque imperfecto, estaba intentando ser mejor. Y Manuel, sin proponérselo, se transformó en una inspiración silenciosa, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la fortaleza del corazón. Al mirar hacia atrás, Manuel entendió que las pruebas que había soportado no fueron en vano. Cada lágrima, cada burla, cada silencio guardado lo habían preparado para ese momento. El hombre humilde había resistido sin rendirse, y en su resistencia había sembrado una semilla que germinó incluso en el terreno más duro. Querido amigo, si llegaste hasta aquí, recuerda esta verdad. La vida puede cambiar en un instante, y a veces basta con mantenerse firme para que lo imposible suceda. Te invito a suscribirte al canal para no perder más historias que inspiran y transforman. Y ahora no te vayas. Haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla y continúa descubriendo relatos que tocarán tu corazón.